Oye, dice Lorenza, eso es exactamente lo que yo no dije. Es que, ¿qué fue lo que pasó? No, vamos. Yo las declaraciones que hicieron todos los pilotos acabando esa carrera me parecen gloriosas. Pues muy fangoso, ¿no? Muy difícil, muy inestable. Pero insisto, eso no quiere decir que no sea divertido. Entonces sí se está descomponiendo un poco el tema incluso de que aunque no haya bombardeos directos y todo, del ecosistema del que también se alimenta la Fórmula Uno. A mí de repente se me hace muy injusto que digan, pues Cadillac muy mal, cuando en realidad llegar a la Fórmula 1 como equipo nuevo es uno de los retos más grandes de todo el mundo. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Arranca el Gran Premio W de nueva cuenta en versión podcast, en nuestra segunda emisión de una temporada 2026 que ya es diferente, que ya se siente distinta a otras temporadas en los últimos años. En este 2026, muchos cambios en las regulaciones, problemas políticos, guerras en el mundo que obligan a la Fórmula 1 a contraerse de nueva cuenta, a volver a ciertos números que estaban pretendiendo alejarse en cantidad de carreras por año, y también, por supuesto, pues todo lo que hay alrededor de la cultura y de lo que hoy se dice, no se dice, o no se dice suficiente en la Fórmula 1. Hay mucha gente que está molesta con la Fórmula 1 y en cómo arranca esta temporada. Hay mucha gente que entiende que estamos en un proceso transicional, pero justamente vamos a tratar en esta emisión, en este episodio, lo que conviene es encontrar un camino firme en la conversación acerca de lo que pasa y de lo que viene, sobre todo en estos meses, que de entrada nos van a entregar un periodo amplio de hiatus debido a dos fechas que se cancelan, que ahora mismo vamos a platicar de ello. Gracias por estar con nosotros. Primitivo Olvera, ¿cómo te pareció? ¿Qué piensas del Gran Premio de China y cómo estás procesando las cosas que están pasando también a nivel geopolítico con los cambios que evidentemente están teniendo que pasar en el serial completo? Vale, amigos, muy buenos días o tardes o a la hora que nos escuchen. Qué gusto saludarlos aquí en el podcast. La verdad es difícil de procesar esta temporada de la Fórmula 1. Me parece que es muy divertida hasta por lo absurdo que de repente resulta, ¿no? Es muy divertida. La verdad es que la carrera de China, la sprint estuvo bien. La carrera fue muy entretenida con este duelo entre los Mercedes y los Ferrari. Pero hay cosas que de verdad siguen sin gustarme, ¿no? Todas estas fallas que Honda no le queda bien a Aston Martin con el famoso motor, que si está haciendo o no trampa Mercedes, que si McLaren no puede arrancar. Nos habla de que la Fórmula 1 está como que no está, sino como que no está terminando de arrancar y parece que le falta mucho a este reglamento. Insisto, es divertido, hasta por los memes, hasta por ver cómo se le deshace el coche a Checo Pérez, lo siento, pero creo que nos queda de ver en cuanto a calidad. Ahorita les seguimos platicando. Sam Reyes, ¿cómo estás, querido amigo? Me imagino que China será un gran premio que queda para la historia. Pues un piloto tremendamente joven se logra posicionar pues sí, en el número uno, en el peldaño más alto. Y eso significa mucho para el deporte, para el automovilismo, pero también, bueno, hay un contexto detrás de lo que está pasando en esta temporada a solo dos carreras con el equipo Mercedes
liderado por Toto Wolff, que bueno, no cabía de la felicidad durante todo el fin de semana. Claro, cuando las cosas te salen bien, por supuesto que vas a estar feliz. Cuando las cosas salen mal, pues ahí está Fernando Alonso, Checo Pérez, la gente de Audi, por ejemplo, que estuvieron sufriendo todo el fin de semana. Interesante por muchas cosas, ¿no? Más allá de que a Kimi Raikkonen, como lo anunciaron a Kimi Antonelli, se lleva esa victoria. Hay que hablar acerca de la paridad que tienen los dos pilotos y la juventud que tiene Kimi Antonelli y la poca experiencia, que a pesar de todo ello, cuando se tiene la herramienta correcta, si el otro falla, el primero tendría que lograr algo, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de George Russell, que pierde las oportunidades en la arrancada, se va para atrás, luego los Ferrari peleando, dejaron realmente un espectáculo, pero lo complicado, lo decía yo el programa pasado y ahorita lo contrasto con lo que dice Primo, porque pues hay muchas cosas que siguen sin gustarle a la gente que está informada, pero la gente que solamente prende la tele estaba emocionadísima con los duelos que traían los Ferraris y con lo que estuvo pasando en la carrera. Es increíble cómo voy a llamarlo ruido mediático, el darnos tanta información de lo que pasa, provoca que la gente tenga una percepción diferente de lo que es el automovilismo, cuando lo que significa en realidad es el dominio del piloto sobre la máquina. El problema es que ahora las máquinas son demasiado complejas y ahora todos sabemos qué tan complejas son esas máquinas, pero estando en la pista, si tú, yo se lo decía a una amiga justamente el día de ayer a Mafer Mora, disfruta el automovilismo, no te metes en tanto rollo de que si están sufriendo por eso o no, que si es Mario Kart o no, porque al final cuando ves las peleas en la pista te das cuenta de que el automovilismo sigue siendo peligroso, sigue siendo emocionante y sobre todo no le han quitado lo espectacular. Lo que sí es que tanta información nos llena la cabeza de ideas a todos, ¿no? Definitivamente, y estamos en esas, ¿no? Luchando contra nuestras propias ideas y entendiendo que tanto nos está gustando o no. Esa es un poco la plática, la discusión que escucho con muchos fanáticos o con muchos incluso conocedores de la Fórmula 1. Pero vámonos a un tema que tiene que ver con la situación geopolítica para abrir pista, si les parece bien. Mandándole un abrazo, por cierto, a todos nuestros colaboradores y parte de la familia del GPW, que estaremos, digamos que interactuando, intercambiando momentos a lo largo de toda la temporada. En algunos podcasts estaremos todos, en algunos podcasts la parrilla será reducida, tendremos invitados especiales. Esa es la idea de cómo va evolucionando el proyecto también ahora con esta entrega. Charles Duverger, me interesa tu opinión acerca de la situación, por supuesto, inevitable, geopolítica, sobre todo con la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán, la cancelación del round 4 y el round número 5, Bahrein el 10 y el 12 de abril, del 10 al 12, y Arabia Saudita del 17 al 19. Eso hace que el siguiente gran premio, que es el de Japón del 27 al 29 de marzo, se convierta entonces en el último gran premio en por lo menos un mes hasta que regresen las cosas, digamos, a una cierta normalidad con el round número 6, que es la fecha que se tiene pactada para Miami el 1 de mayo. Te escucho, querido Charles. Sí, bueno, hay que, antes que nada, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, como dice Primo, efectivamente, y qué gusto estar aquí de nuevo. Y sí, claro, es bien interesante cuál es la redacción y el mensaje, no lo tengo exactito, de la Fórmula 1, pero de alguna manera deja abierta a que o haya una sustitución o que en algún momento del año se pueda lograr, se pueda rehacer a lo mejor en Bahrein o en Arabia Saudita, ya sea en el parón de verano, que yo no lo creo, o tendría que ser en este otro bloque en el segundo semestre donde hay un espacio. Pero la verdad es que desde el punto de vista político y como van siguiendo las noticias y siguiendo la postura de los países, yo veo muy difícil que realmente se realice en todo el año. De hecho, lo que estábamos diciendo es que probablemente incluso el de Qatar o incluso el de Azerbaiyán se cancelen. Entonces, esta puerta abierta. El de Abu Dhabi. Y el de Abu Dhabi que cierre el campeonato, porque hay que recordar que Qatar y Abu Dhabi están en el Golfo Persa. Y
Azerbaiyán Completamente. está más pegado a Irán, entonces esos tres también podrían tener una modificación. Completamente. De hecho, yo creo que o sea, hay que, para explicarle un poquito a la gente, donde están los bombardeos, hay está el Golfo Pérsico, que tampoco es tan ancho, y el Estrecho de Hormuz, por eso se llama Estrecho de Hormuz, que ahora todos hemos escuchado. Enfrentito está, por ejemplo, Qatar, y están todas estas petromonarquías, que además Ujú. tienen una implicación política directa con el tema de Irán y con todos los ataques, las bases aéreas en Estados Unidos. Y honestamente, más allá de quién gane, que en este caso no hay un ganador en términos generales de la guerra, por la intensificación y las estrategias se ve muy difícil. Y que sustituyan en alguna, no para abril, porque es muy corto el tiempo, incluso para una sede nueva, por todas las implicaciones que hablamos el programa pasado, que en algún momento se lleven a cabo. Pero sinceramente es muy, muy difícil, además por el peligro, la cantidad. Otra cosa hay que tomar en cuenta, como ustedes saben, Dubái, Qatar, todos estos lugares que tienen estos hoteles y estos desarrollos impresionantes y que se fueron a vivir muchas personalidades, muchos artistas, influencers, etc., están saliendo de ahí. Entonces sí se está descomponiendo un poco el tema incluso de que aunque no haya bombardeos directos y todo, del ecosistema del que también se alimenta la Fórmula 1, ¿no? El Porque está problema es afectando y se están moviendo, están saliendo como hay pueden, más de ¿no? 500 toneladas de equipo, entonces las rutas comerciales de Sí, aviación y las marítimas son súper importantes porque ya empezaron a tener algunas afectaciones incluso en otras categorías. Primero, se canceló el entrenamiento que tenía Pirelli para probar las llantas de esta temporada en Qatar, perdón, en Bahrein. Y luego fíjate. se canceló el prólogo del WEC, del Campeonato Mundial de Resistencia, que iba a ser este fin de semana allá en Qatar, porque además, perdón, en Bahrein, porque iban a arrancar el campeonato en Qatar. Entonces, ellos ya cancelaron el prólogo y el arranque de temporada y se van a tener que ir a Imola. Y el problema es que al no tener una ruta por donde llegar y no poder asegurar la seguridad, valga la expresión, de los aficionados y los equipos que puedan llegar, pues la cosa se complica bastante, ¿no? Bueno, y las posibilidades también de algún misil, alguna bomba, algún atentado. Evidentemente, el contexto nos dice que son tremendamente altas, ¿no? En ese sentido, solamente para agregar, Charles, ese wording del que hablabas, el Gran Premio, después de varias evaluaciones, dicen el Gran Premio de Bahrein y de Arabia Saudita, los grandes premios, no ocurrirán en el mes de abril. Ese es el wording que mencionabas, que dejan abierta. Con eso te estoy diciendo que podrían ocurrir en otro mes, en otro momento del año, ¿no? Pero se ve difícil para esta y para las otras que mencionamos. Sí podrían ocurrir en otro mes del año. Está tan lleno el calendario, o sea, está tan saturado que tendría que recorrerse casi, casi hasta el 2027, ¿no, Sam? Sí, porque el problema es, si lo cambias de sede, es organizar todo. Es Ujú. Te lo voy a poner desde el punto de vista operativo de una organización de carreras. Ya agarraste la sede y muchos han estado metiendo a Portugal y a Imola. Ok, es como que de las que han echado mano cuando estuvieron en Europa y en la pandemia y todo el rollo, pero les dieron mucho tiempo para prepararse, porque es preparar la pista, llevar las cosas, preparar a más de 500 personas como oficiales de pista. Tienes que actualizar los reglamentos porque es completamente diferente y tus oficiales de pista lo tienen que saber, más las 2,000 personas que operan el evento, meseros, gente del paddock, seguridad, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo llevas todo esto? Y que además, para vestir una pista, lo hemos visto en el Gran Premio de México, te lleva 2 meses. Así es. Entonces, simplemente tomar la decisión de, pues la próxima semana o en el próximo mes la hacemos en tal lugar, es algo demasiado complicado y lo más barato sería cancelar las carreras que tener que meterlas como, con calzador, porque además el problema es que estas dos fechas están juntas a Ujú. propósito para aprovechar el viaje a Bahrein y ya te queda de paso pasarte a Arabia Arabia. Saudí y luego ya te sales y ya estás. Pero el hecho de que tengas que estar en Europa o en América y luego vete hasta allá, hasta el Medio Oriente, pues implica un gasto importante que más allá de que tengan una empresa que los patrocina, pues muévete 1,500 toneladas de equipo. Uno, dos, acuérdense que tienen 4 equipos que van en avanzada. Ahorita, el Gran Premio de Japón ya tenía el equipo desde la fecha de Australia.
O sea, estábamos corriendo en Australia y ya estaba llegando el equipo a Japón. Y cuando salgan de ahí, el equipo ya está en Estados Unidos para el Gran Premio de Miami, cuando debieron haber tenido un equipo en Bahrein y otro equipo en Arabia Saudita, ¿me explico? Entonces, estas avanzadas de gente, pues se tuvieron que modificar completamente, porque además hay otro problema. Muchos equipos, pensando en que las primeras fechas iban a estar en Medio Oriente, dejaron mucho de su material y su equipo en Bahrein para quedarse ahí para cuando regresara a la Fórmula 1 ahí después de los entrenamientos de pretemporada y ya nada más mover por tierra el equipo para llegar a Arabia Saudita. Entonces, esto se ha convertido en un dolor de cabeza para la operación. Oye, hablando, decía Sam, que esto podría ser lo más barato, podría ser cancelarlos. Hablando de lo más barato, se habla de pérdidas de que $200 millones, ¿no? Algo Así así es. por la cancelación de los dos grandes premios. Sí, y más allá de eso, ¿no? Porque independientemente de lo que pagan las sedes para estar en la Fórmula 1 y todo lo demás, pues digo, ya no se pudo hacer por un efecto político, como pasó en la pandemia con México, pues nada más mueves el acuerdo y ya no tienes problema. Pero el dinero que deja de recibir la Fórmula 1 también es importante, porque la Fórmula 1 es la que te vende los boletos del paddock. El promotor es el que te vende las entradas normales. Es un punto muy interesante porque además imagínate las reuniones, ¿no? O sea, al mero estilo de las llamadas esas de Live Nation, en donde se estaban burlando hace algunos años de los fees secretos que se revelaron apenas hace unos cuantos días en el mundo del entretenimiento. Imagínense esas llamadas para cancelar grandes premios con tanta influencia económica y con promotores de un cierto nivel y con gobiernos que están involucrados, como el de Arabia Saudita. O sea, imagínate en qué momento se tienen que tomar estas decisiones y creo que ahí, por esa misma presión de a quienes, digamos, les está pasando esto, a quienes están teniendo que cancelar, dejan abierta la puerta de decir, oye, pues intentemos hacerlo en otro momento, porque seguramente, pues bueno, a nadie tiene contenta esta situación y vamos a ver realmente cuáles van a ser las repercusiones generales. Se pretendía que llegáramos a 24 rounds en este año y por lo menos ahora sabemos que serán 22, pudieran quedar en 20, ¿no? O 19, porque acuérdate que Azerbaiyán está pegadito a Irán. Definitivamente. Que es una de las zonas menos conflictivas y que desde el principio le pintaron la raya a Irán y a esos países por el tema de su influencia con Rusia. Es bien interesante. Así que, como diciendo, por ahí ni se metan, siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y Pero la Azerbaiyán es influencia de las menos. la influencia de Rusia con Azerbaiyán tal vez es la que pudiera ponerla en jaque de alguna manera, pero digo, estamos hablando así como que pensando en voz alta, que no nos gustaría que pasara algo así, ¿no? Más allá de la Fórmula 1 por la seguridad de los pueblos, ¿no? Pero muchas cosas pueden pasar y más estando involucrado Trump como está con el conflicto y demás, No. la influencia de Rusia creo que Sí. también es importante. Y otra cosa, justo que decía hace rato Alejandro, además, vimos imágenes de algún proyectil que cayó en una de estas torres en Dubái importantísimas. Ujú. Hay que decir que Irán, o por lo menos lo que se ha estado viendo en la mayoría de la prensa, no en la prensa occidental y clavada y muy enfocada hacia cierta parte del conflicto, es que Irán no, en general, no ha atacado zonas civiles, a diferencia de los americanos y de los israelitas, no ha atacado zonas civiles aparentemente, y al punto al que quiero llegar es que lo que hemos visto que ha caído, por ejemplo, en Dubái, es que son, ¿cómo se llama? Como todo el mundo sabe, están atacando con muchos drones y son pedazos de proyectiles o de drones que caen cuando se están anulando. Entonces, efectivamente, más allá de que, y eso fue lo que pasó en Grecia o en Chipre, no me acuerdo, que dicen, y es que atacaron. No, o sea, puede quedar algo en algún país vecino, como dices, en Azerbaiyán o incluso en Qatar, más allá de que directamente se esté atacando, ¿no? O sea, es muy peligroso y es muy complejo, además. Se une a la conversación Lorenza Sánchez. Lorenza, para ti debe ser muy interesante haber visto este tema, haber conocido el anuncio. Tú también estás acostumbrada profesionalmente a dar asesorías y consultorías en manejos de crisis, etcétera. Pues vaya manejo de crisis en esta situación, ¿no? Digo, se veía venir, parecía muy obvio, no quiere decir que no sea una crisis. A ver, sin duda el nivel de war room que tuvo que haber, como dices, y las llamadas que tuvo que haber
ha de haber estado interesante. Creo que es algo también que, a ver, también estamos hablando de países que me parece que tienen la capacidad económica para reaccionar de formas distintas a un país de tercer mundo o México, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una, es esto que decía Sam de la logística, coincido, creo que no es tan fácil armarlo, pero también es un tema de dinero, ¿no? O sea, es lo que necesitas invertir para ganar y para sacar, no solo es no perder, sino si quieres cambiar esto, hay que llegar con muchos millones de dólares para armar Portugal si quisiéramos, y eso también creo que, o sea, el dinero hay, ¿no? Donde tiene que estar, entonces creo que eso sería bueno, sin duda quien acaba perdiendo, además obviamente de las zonas de conflicto y no frivolizando la situación actual del mundo, que eso me parece que es muy importante, son pues todos los aficionados que estaban esperando esas carreras y sobre todo quienes localmente iban a asistir. ¿Y qué me dices de tu Lewis Hamilton? ¿Y qué me dices? Vamos a regresar al deporte porque creo que debes estar muy contenta del fin de semana. Quiero ver esa sonrisa. O sea, ustedes no saben, yo vengo completamente de rojo, parece que ya empezó el calor, pero tengo una falda roja, ¿sabes de qué me estás hablando? Ferrari, o sea, a ver, veía yo unos TikToks que me dieron muchísima risa de unos podcasters muy buenos que yo he mencionado varias veces, que le gritaba uno a otro así de, ¿Are you not entertained? Como de, no estás entretenido, está entretenidísimo. Lo decíamos, o sea, la sprint fue como que no te podías ni ir al baño. O sea, porque no sabes qué iba a pasar. O sea, es como de antes, como veíamos la televisión, los que nacimos en los 80s, de solo en el baño en el comercial vas al baño porque si no te pierdes de lo que está pasando y no lo vas a volver a ver. Así estábamos en el sprint. Y fue como de, sí entraron a los pits porque sí hay safety car. Y entonces todo cambió. Increíble. Sí. Y luego me parece que la carrera y todo lo que sucedió alrededor, o sea, a mí me parece que está muy entretenido. Entiendo todas las cosas que están criticando y también entiendo que el mundo está cambiando y también entiendo que parte de hacer todo esto, pues como lo platicábamos la semana pasada, tiene que ver también con una solución un poquito más ecológica de ciertas cosas que también había que tienen que cambiar, ¿no? Y eso se llama. Y yo también creo que, a ver, una carrera en donde unos coches no lleguen ni a la... Que no arranquen, oye. Exacto. Imagínate que el campeón no arranca. Cayendo a pedazos, ¿no? La pelea por el primer lugar así que no sabes qué va a pasar. Que donde arranquen los Ferraris llegan adelante, pero saben que los Mercedes van a llegar después. Que Lewis Hamilton quede en el lugar que queda Lewis Hamilton. Que Checo Pérez acabe la carrera. O sea, discúlpame, fue un Lorenza, carrerón. Y que Lando Norris no acabe. O sea, esta carrera fue dedicada para ti. Definitivamente. O sea, Lando Norris arrancaron la carrera principal los McLaren. O sea, ninguno de los dos arrancó por problemas eléctricos. Todos los tienen problemas. Todos los equipos tienen problemas. La verdad es que hay que decir que incluso Mercedes, que hizo bien su tarea, también tienen problemas y ya lo han demostrado. Entonces, tienen sus cositas. Me parece muy interesante cómo quienes sí hicieron la tarea también tienen problemas y aquellos que han seguido batallando, como por ejemplo Williams, que tiene un coche más pesado, que todavía le tienen que quitar peso, que tiene problemas y no pudo arrancar con Alexander Albon, que Audi, que con todo el dinero y todo lo que significa esta gran escudería, también tuvieron problemas con Gaby Bortoleto, que tampoco arrancó, que los dos McLaren, problemas eléctricos. Yo nada más quiero poner esto sobre la mesa porque creo que es muy importante, creas o no creas en Dios y demás. Lando Norris había pronosticado que iba a haber accidentes tremendos en la arrancada y como dicen, Dios sabe por qué hace las cosas. Si se hubieran arriesgado a arrancar la competencia con los dos McLaren ahí, con los problemas eléctricos que tenían, estando casi adelante o más adelante de la mitad de la parrilla, hubiera sido un choque de proporciones bíblicas. Entonces, como dicen, de alguna manera se salvaron todos los pronósticos malos porque ellos no pudieron arrancar la carrera, pero esto lo vamos a seguir viendo durante la temporada. Y hay algo que sí quiero dejar muy clarito. Qué increíble, Sam, qué increíble. La neta, sí. Que sigan pasando así las cosas. Van a seguir pasando durante todo el año, pero hay algo que mucha gente no se dio cuenta. Mucha gente dijo, ya otra vez el Checo, en 15º, termina 15, ¿cómo es posible? No, ¿cómo, Checo? O sea, se le iban cayendo partes del coche. Es que la verdad es que acabado es como... ¿Pero se dieron cuenta que Checo perdió 3 vueltas en Australia? Es muy divertido. Sí, claro, sí, quedó, la ha pillado 3 al final. Esta vez, la segunda carrera del año, no perdió 3 vueltas, perdió una. Una. Entonces,
si lo ves en la posición general, dices, pues qué malo, siempre están atrás. No, espérame, o sea, ya no perdieron 3 vueltas, nada más perdieron una. No, a Están a ver, ritmo y aunque se esté desarmando el coche, que pasa, porque la fricción y todo lo demás es importante de cómo las vibraciones rompen los coches, porque ya lo hemos visto. Pero ¿sabes qué me impresiona más? Hay una toma de un Aston Martin donde se ve que el piloto va con las manos en el volante y luego las quita y luego agarra el volante y luego las sí. quita y luego vuelve a agarrar. Alonso, fue Tan- Alonso. es- Alonso, que le dolían las manos, dijo. Yo las declaraciones que hicieron todos los pilotos acabando esa carrera me parecen gloriosas. Mm. O sea, desde Lewis Hamilton, A ver, ¿en qué sentido? Llévanos ahí. mira, Lewis Hamilton casi llorando con Kimi Antonelli, así de, wow, Es que fue. felicidades, y la foto del podium, excelente. Charles Leclerc diciendo, qué divertida carrera. Sí, sí. Max diciendo, esto es un fraude, esto está horrible, esto no lo puedo hacer. Alonso diciendo eso, mira, Alonso diciendo exacto, que le dolían las manos y que no podía manejar. Kimi llorando. O sea, siento que fue, ¿cómo se llama? Toda la fotografía al revés y además creo que te voy a decir que como espectador, independientemente si eres fans de Lewis Hamilton como yo, porque pues George Russell también está ahí, o sea, toda esta visión de que haya otros hasta arriba, después de que veníamos acostumbrados de años en donde fue Max y terminó Max y llegó los McLaren, que los McLaren durante un momento pues solo estaba McLaren, o sea, se iban tornando entre ellos, pero realmente el único que competía estaba siendo McLaren. Imagínense cómo se va a poner al final de la temporada, porque van a pelear los dos Ferrari contra, o sea, Lewis contra Charles van a estar peleando ¿no? Por quién queda adelante, y los Mercedes, si todo sigue así, van a estar peleando Papaya Rules hasta arriba a ver quién es el campeón de este año. O sea, porque ahorita los coches están siendo muy parejos. Hablando de las Papaya Rules, ¿qué pasó con los McLaren, no? No podemos decir que estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de los actuales campeones del mundo, bicampeones, por cierto, los que tenían más presupuesto que evidentemente no están logrando ni siquiera estar presentes, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Primitivo? Fíjate que escuchando a Sam, escuchando a Lore también, me queda la impresión de que la Fórmula 1 es un caos. Y es un caos no porque los equipos no se hayan preocupado por prepararse. Oye, dice Lorenza, eso es exactamente lo que yo no dije. Es que, ¿qué fue lo que pasó? No, vamos. Después de armar toda esta telenovela, ¿no? Los que no arrancaron, los que sí arrancaron, a los que sí se les iba desbaratando el coche, como a Checo Pérez, quien también dijo que ya no es divertida la Fórmula 1, o Fernando Alonso, te digo que no terminan de encontrarle. Este cambio de reglamento fue brutal para la gran mayoría de los equipos, o sea, para el 80-90% de los equipos. Y eso te da una impresión, que no es una impresión certera, quiero decirlo. Si tú llegaras ahorita a ver lo que está pasando en la Fórmula 1, incluyendo este aspecto geopolítico que ha obligado a cancelar los dos grandes premios en Arabia Saudita y en Bahrein, podrías pensar que este caos pareciera que es producto de la improvisación, cuando no es así. Pero hay problemas en todos lados y eso lo hace muy divertido. Yo no sé si estamos entre Mario Kart o más cerca de Mario Kart que de Mad Max, ¿no? Porque, Exacto. porque de verdad es una batalla al interior de los propios equipos, ¿no? Para poder salir adelante. A mí me parece muy divertido lo que está pasando en cuanto a esta competencia que tienen Ferrari y Mercedes. Es genial. Qué bueno que Ferrari está compitiendo y está compitiendo bien, aunque me parece que Mercedes está muy por encima de todos los demás. ¿Y cuánto le va a costar a los equipos el poder adaptarse? ¿Cuánto les va a costar a los equipos el poder estar listos, ¿no? Ya decía Fernando Alonso, pues nos va a costar por lo menos 3 o 4 semanas tener un auto que más o menos pueda funcionar. Entonces creo que estamos parados en algo pues muy fangoso, ¿no? Muy difícil, muy inestable. Pero insisto, eso no quiere decir que no sea divertido. Me preocupa, No, y lo repito, me preocupa que dentro de 5 o 6 grandes premios nada más esté ganando Mercedes. Mm. Yo tengo fe que no. Siento que, a ver,
hay, como dices, hay mucha lana de por medio. Yo no creo que Zach Brown esté así de, ay, por lo chistoso. Ahora, sí están perdiendo muchos puntos y como diría Sam, cuando dice, son puntos que te llegan a perseguir después, ¿no? O sea, al final de la temporada, cuando Claro. estás peleando por una o dos carreras, ¿no? Llega a acordarse de, ¿te acuerdas de esas carreras que no avanzamos? Yo no creo. A ver, también la ventaja es que hay dos coches que sí lo están logrando. O sea, en diferentes momentos, ¿no? El Ferrari arrancando y los Mercedes terminando. Pero no es como que nadie hackeó el sistema. Pero no te da la impresión, Lore, que está muy bueno mientras están peleando y mientras los Ferrari están adelante, que es al principio de las carreras. Pero sabes que en cuanto los van a rebasar los Mercedes, se acabó el asunto. Pero un poco, no, a mí sabes qué impresión me dio. Es como cuando Max, o sea, hace 2, 3 años que Max sabías que podía empezar lugar 20 y que nada más era una cuestión de en qué vuelta. O sea, y te lo decían casi desde que empezaba. El pronóstico que va a llegar en la vuelta 35 ya está hasta adelante. O sea, yo creo que siento que lo mismo pasaba un poco con los McLaren. Los McLaren o sea, pasaban por mucho. O sea, yo creo que más bien lo que es choqueante es el nivel de los otros coches, porque al menos ahorita estaban dando competencia, pero que los McLaren y los Red Bull no estén ahí es rarísimo. Es como que estuvieron investigando los últimos 2 años. Porque Toto Wolff, hay evidencia que dijo, oye, yo me estoy preparando para el 2026 desde el 2024. Desde el Y 2023. así se lo dijo a Luis. Todas las reglas llegaron en el 2023 y ahorita parece que Mercedes hizo su tarea desde que la tenía que hacer. Y lo dijo Toto Wolff. Toto Wolff te digo que le dice a Luis, no te vayas porque o sea, yo tengo el coche para 2026 y casi que dejó ir todo. Se va a poner bueno, quédate. No, y además, bueno, como papá orgulloso, ¿no? Toto Wolff fue un momento muy, muy especial. Donde dice, creí que los 3 pilotos eran míos, porque están George Russell, Kimi. Eso ya es por cabrón, Lorenza. Eso ya es querer joder al enemigo. No, claro que es amor del bueno, pero bueno, también es como decir que no se les olvide que incluso este piloto, pues justo, ¿no? Viene de esta estructura y de esta filosofía. ¿Se dieron cuenta del detalle de George Russell? Aplausos, chapó de pie, que le dejó la foto. Foto con Lewis Hamilton y con Kimi Antonelli. O sea, en algún momento Bono también fue su ingeniero cuando él corrió la carrera que ganó Checo Pérez. Sí, y ahí estaba, se fue directo entonces, con Bono. Permite que se tomen la foto Bono con Hamilton y Kimi Antonelli, que son los dos que ha hecho, bueno, pues el primero lo hizo campeón, el otro lo acaba de hacer ganar, entonces, qué detallazo detallazo, divino, y además siento que todo el mundo entendió la vibra de ese momento. Ahora, le dijiste algo positivo de George Russell, Lorenza. Para los que escuchaban el programa de radio, Lorenza Sánchez, digamos, no tenía, George Russell no era la copita de té, no era la tacita de té que le gusta a Lorenza, pero... Ustedes saben, llegó alguien que yo odio más. ¿Qué es? Lando Norris. ¿Y sabes que Lando Norris? Otro inglés. Ese sí, Lando Norris. No, ni siquiera lo vimos pasar. Por eso esta temporada está haciendo tan feliz a Lorenza Sánchez. Infelices a muchos otros que dicen, y esto va para ti, Sam, y también quien quiera subirse al comentario, dicen, la Fórmula 1 ya no es lo que solía ser. Yo creo especialmente que este comentario de pronto puede sonar muy dramático. Sin embargo, entiendo lo que mucha gente está pensando. La Fórmula 1 ha empezado a migrar como la industria automotriz a otras tecnologías, a las energías eléctricas, híbridas, etcétera. Ya hay una fórmula eléctrica. Yo desde que recuerdo estuve en Buenos Aires en una de las primeras carreras de la Fórmula E o la Fórmula I y yo pensaba, bueno, qué curioso que hayan hecho una categoría especializada en coches eléctricos. Evidentemente les sirvió mucho a la industria porque pudieron probar y pudieron innovar muchas cosas a partir de esta misma fórmula. Por ejemplo, cuando yo estaba en Buenos Aires, todavía se tenían que usar 2 vehículos porque las baterías no duraban tanto y entonces en lugar de cambiar una batería que era gigante y muy pesada, se cambiaban de vehículo los pilotos. Eso en un año evolucionó y una batería era autónoma para poder terminar una carrera muy pronto en el serial. Pero a donde voy con esto es que
evidentemente la Fórmula 1 también se está dirigiendo, como la industria, como la tecnología nos lleva, a la tecnología eléctrica. Ahora mismo ya son autos híbridos y ya lo eran de alguna manera. Eso nos lo puedes extender un poquito más, Sam. Esto significa que las cosas cambian, esto significa que no es lo mismo, esto significa que el sonido no va a ser igual, esto significa que las condiciones no van a ser las mismas. La Fórmula 1 siempre ha sido también un proyecto que desarrolla tecnología. Esto lo platicábamos en el podcast anterior para que lo chequen, el primer podcast de esta serie que se llama GPW. Entonces, Sam Reyes, ¿qué está pasando realmente? ¿Cómo hay que entender este cambio de era en la Fórmula 1? Han habido muchos cambios de eras, han habido muchas quejas en otros momentos de la historia, pero bueno, no hay una figura como Bernie Ecclestone ahora, que siempre salvaguardaba cómo se entendía el tema del racing, el tema del deporte, o como él entendía el deporte, con esa visión tan particular y tan polémica, pero ahora pues hay otros intereses. La Fórmula 1 es más popular que nunca, la Fórmula 1 le llega a audiencias muy amplias. Entonces, ¿cómo habría que entender estos cambios y estas nuevas posibilidades que nos entrega cada carrera? Pues ya como si fuera un proyecto, si no nuevo, pues por lo menos muy diferente, incluso a la temporada anterior. No quisiera extenderme demasiado con ello, pero hay que tomar en consideración, por ejemplo, en los años 70, cómo se manejaba el bocho. Que cuando nosotros aprendimos a manejar, por lo menos yo en los años 80, sabía que si aprendía a manejar un bocho, podía manejar cualquier cosa, porque tenía una forma de manejo completamente diferente y más física, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegabas a uno de los coches de la última gama, te dabas cuenta que reaccionaban completamente diferente. La industria va avanzando paulatinamente y ya lo habíamos platicado la vez pasada, que en los próximos 20 años tienen que dejarse de vender coches de combustión interna en Europa y que en algunas ciudades solamente van a poder circular automóviles híbridos y solamente en las periferias algunos que tengan todavía motores a combustión. Entonces, en base a ello, la Fórmula 1 y la FIA están trabajando para ayudar a desarrollar a las marcas todo ese tipo de tecnologías que se van a tener que utilizar. Y en esa base tenemos que entender nosotros también que políticamente lo metieron casi que a fuerzas los motores híbridos y que los primeros grandes ganadores, por cierto, fueron Mercedes. ¿Ya se acordaron? Y luego cambiaron las reglas y metieron el piso Venturi o el efecto suelo, y los que se fueron para atrás fueron Mercedes. Ahora se volvieron a meter con los motores híbridos como 50-50 de poder, o sea, dividido entre ellos dos, y otra vez Mercedes parece que vuelve a estar adelante porque Mercedes se ha dedicado a hacer todas las preguntas bases. Oye, ¿esto lo puedo hacer? Sí. Ah, ¿esto lo puedo hacer? No. Ah, ok, le cambio. ¿Esto lo puedo hacer? Sí, también. Y todos los demás equipos han estado trabajando casi que en el prueba y error de cómo están funcionando las cosas. Es una manera de trabajar diferente, pero al final, que no se nos olvide que todo el mundo está compitiendo por un gran premio de millones de dólares al final. Y que si alguien no hace la tarea, está dejando tirados millones de dólares ahí atrás. O sea, de 145 millones que había ganado como campeón Red Bull cuando se convirtieron en campeones de constructores, al año siguiente que no fueron campeones de constructores, perdieron 10 millones. Y como dice el dicho, a ver quién te regala 10 millones. Entonces, en una competencia como esta, tenemos que entender que va a ser difícil para todos porque fueron demasiados cambios al mismo tiempo. Cambio de motores, cambios de tamaño de coches, cambio de peso, cambio de la aerodinámica activa. Entonces, todo este tipo de cosas con los botones para el overtake y demás, son demasiados cambios en una sola temporada, no es algo que se haya dado paulatino, y creo que ese es el meollo del asunto con la FIA, que quiso cambiar tan rápido las cosas que los que están sufriendo, como dicen ahora sí, son los payasos del circo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Primitivo? Y también tú, Charles. Han sido tantos los cambios, justamente, y lo que dice Sam de los payasos del circo es muy puntual, porque me da de repente lo que parece es que en este deporte, donde no debemos olvidarnos, hay dos elementos fundamentales, ¿no? El piloto y el auto, y la máquina. La máquina a lo mejor puede ser más importante, pero la estrella es el piloto. Todos nos acordamos de quiénes han sido los campeones mundiales, no todos nos acordamos de quiénes han sido los campeones de equipos. Eso tenemos que dejarlo muy claro. No entienden qué están manejando, porque esa es la verdad. Sí me parece que
de repente la máquina podría estar por delante del piloto. O A sea, ver, en este momento, cuando se tendría que encontrar un balance perfecto, creo que los coches están por encima de los pilotos y los pilotos están perdiendo protagonismo. Ojo, ahí están los Ferrari y bueno, Hamilton es el mejor de la historia quizás, ¿no? Ahí están los Mercedes que están trabajando desde antes, que sí hicieron su tarea desde antes. Entonces, ¿a qué voy? Creo que estamos en un momento de muchos espejismos, porque son tantos los cambios que la adaptación ha sido muy difícil para todos, incluidos quizás principalmente los pilotos, ¿no? Cuando sale Checo Pérez y dice, esta Fórmula 1 no está divertida, pues no es nada más que llegues hasta el último, porque él sabía que iba a llegar en último lugar. Es cómo llegas hasta el último, con medio coche dejado en la pista, ¿no? Ese es el tema. El proceso de adaptación, el proceso de aprendizaje de los equipos está siendo muy, muy complicado. Y es que además hay sí, algo que sí pasa en la Fórmula Uno que no pasa en muchos otros lugares. Tú cuando tú entrenas fútbol todos los días. Claro. Tú entrenas en tenis, vas a la casa club y entrenas todos los días. En la Fórmula Uno solamente puedes utilizar el simulador porque no puedes rodar con tu coche en prácticas es privadas. que Es que Sam, justo por eso lo que dice Primitivo, y yo, fíjate que esa reflexión lo había tenido desde las temporadas pasadas, cuando se comparaba el tema de Checo con Max, qué tan diferente es. Yo creo que desde hace mucho tiempo, en realidad, la gente también tiene que entender que no es una competencia nada más de pilotos, que no es como si estuviéramos viendo tenis, golf, efectivamente, futbolistas y tal, y porque así es como se vende. La verdad, lo vendemos así. A Max se le compara como que va a ser el Jordan ¿cómo se llama? A Schumacher es el Jordan de no sé qué, o el Maradona. No se les puede comparar así, porque en este deporte yo creo que sí tiene un peso mucho más. Es una competencia de ingenieros, de pilotos, pero también de ingenieros. Pero ¿a dónde está yendo la competencia? O sea, ese es el punto. Mencionaba yo la Fórmula E. Si ya existe una Fórmula E, ¿qué va a pasar con el futuro de la Fórmula 1? ¿A dónde se va? O sea, va a seguir teniendo una posibilidad híbrida donde sí haya una situación de combustión, además de un desarrollo tecnológico eléctrico, porque esto que estamos hablando, claro, es la estructura de cómo funciona el deporte, pero ¿hacia dónde va el deporte, no? Yo no me quiero meter en camisas de 11 varas porque no tengo tanto conocimiento técnico, pero de estos cambios que efectivamente estamos todos de acuerdo, se les pasaron las cucharadas. No es que no lleguemos a este tipo de autos, de motores y de hibridez, por decirlo así, pero fue demasiado pronto. Creo que fue muy amontonado, número uno. Y número dos, uno de los elementos que decía, que hablaba de los elementos primo, que es la máquina, es el hombre, pero también es la velocidad. Y una de las cosas que se están criticando y que por eso creo que va a haber una adaptación del reglamento, no profundo por los motores, pero sí de un montón de cosas que sí se pueden modificar, es el famoso, que eso no los puede explicar, creo que mejor Sam, el super clipping. Y esto, que hasta se ve en las transmisiones, de cómo va el piloto un montón y te ponen la gráfica y tienen que quitar la gráfica, porque es horrible que o sea, es el tema de la velocidad y que de repente le van picando y ahora el deporte se trata de que en qué momento tu carro, ¡pum!, se cae, ¿no? El famoso gobernador. Entonces, ahí es donde creo que vienen un poco las críticas y de los que saben y disfrutan un poco, porque sí se ve muy feo de cómo, no es porque levantó para dar vueltas, sino pues ya le están pisando y ya no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? El piloto, que eso es lo que hasta en la transmisión Pero en vivo le tiene que a mí sí me quitar. hace raro que digan que no tiene que ver con el piloto, porque es algo que he escuchado No. en muchas críticas. O sea, para mí, poder manejar un coche de esas dimensiones, a esa velocidad y saber cuándo dar bien la vuelta, cuándo tienes que entrar, cuándo no tienes que entrar, cuándo hacer. O sea, yo entiendo el concepto del coche y cómo el coche toma mucho más peso que, que en este caso la persona que lo está manejando. Pero yo creo que le estamos quitando mucho, o sea, mucha credibilidad o No, 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 a sigue. ese Mérito, piloto que dices. está Es que creo que manejando lo un que pasa coche. ajá, Eso es un poco diferente. lo que dices Sam del bocho. O sea, yo Ajá. entiendo que antes el coche era así, súper de
no había 3 cosas que hacer y dependía de ti tu habilidad, y hoy hay muchas más cosas, lo mismo con los aviones, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una pregunta muy brusca. ¿Alguno de ustedes ha manejado un coche eléctrico y han tenido que manejar ustedes la recarga de la batería? Y quienes han tenido esa experiencia de cómo vas acelerando y cómo cuando vas de bajada tienes que soltar el acelerador y apretarlo a determinada altura para que empiecen a cargar las baterías, es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita en la Fórmula 1. Es algo difícil Es de lo asimilar. mismo. Ajá, es muy difícil de asimilar cuando tú vienes de esa cultura del pata a fondo, y te va a seguir empujando a que ahora vas de bajadita y suéltale tantito para que se regenere la A ver, batería. yo lo planteo de esta manera. No Ajá. esa cultura del pedal a fondo es parte de la esencia de la Fórmula 1. Es En que lugar de estar sí, administrando la pila, Pero al mismo tiempo, me parece que eso sí es fundamental, ¿eh? pero al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico también es parte fundamental de la Fórmula 1, ¿no? y es que aquí es donde chocan estas dos culturas. Porque Pero entonces uno la habilidad, quiere- a ver, pero entonces ¿dónde queda la habilidad? La habilidad es para controlar un automóvil que tiene una capacidad suprema de potencia, de lo que sea, o la habilidad del piloto está, y no lo menosprecio, pero a mí me parece que es un buen punto de discusión, o la capacidad del piloto está en administrar una pila. O sea, sí hay un tema de conflicto con la esencia de lo que se trata esta competición. Igual es porque se pasaron de listos con este reglamento, y el cambio es radical. Si la tecnología funciona así, si funciona en los autos de calle y funciona en los desarrollos que están existiendo ahora mismo en esta nueva posibilidad, ¿cómo hacer que eso no, es decir, si esto se lo hubieran solo inventado, lo puedo entender, pero realmente es que la energía híbrida funciona así. O sea, sí hay una recarga cuando tienes una desaceleración. Eso funciona incluso, Esa es ¿no? la esencia del deporte. Es como si a la lucha libre le quitaran las cachetadas. Sí, no. Los O sea, pierrotazos no. están O en sea, la está lucha bien. libre para que sea El espectacular. pierrotazo, ¿no? Pero Primo tiene razón. Aquí es donde choca la cultura del automovilismo pata a fondo con estos nuevos coches que tienes que gestionar la energía y que tienes que hacer tantas cosas. La máquina ahora es tan compleja que para el aficionado es muy difícil asimilar este cambio porque además fue muy rápido, porque esto no lo venían haciendo la temporada pasada igual. O sea, funcionó diferente el balancín cuando frenaba. Tú te dejabas ir hasta la cocina y frenabas hasta la cocina. Ahora, 150 metros antes, aunque vayas pisándole a fondo, el software no manda la potencia a las ruedas, sino a la carga de la energía y la batería, ¿me explico? Entonces, sí, de alguna manera le cambia la forma de la competencia y choca en estas dos culturas que estamos viendo, pero la verdad es que nos guste o no, eso se va a quedar. Y por mucho que vayan a cambiar el reglamento, hacia allá van las cosas porque los Sí, motores. O sea, tú ya no les puedes decir a los equipos, ¿saben qué? Nos equivocamos, vámonos a agarrar los motores que teníamos la temporada pasada, porque sí, no, entonces ya. ¿Hasta dónde verías, Sam, estos ajustes para no ir tan aventurados y llamarles cambios, estos ajustes en el reglamento? yo creo que nos vamos a quedar más de media temporada ajustando los coches y ajustando las cosas, el clipping y el super clipping de cómo está entrando el motor eléctrico y en qué momento estás frenando y además frenas con el pedal y frenas con el motor. Es algo que va a llevar mucho tiempo todavía. Yo creo que más allá de la media temporada vamos a seguir con esto, Alejandro. Y yo creo que la competencia como tal ya no se va a dar entre quién hizo mejor la tarea, sino qué tanto pueden ser competitivos los demás hasta la próxima temporada. Y la competencia va a ser en el taller y con los Sí, ingenieros. Y ahí está porque buena parte de la competencia. Por eso el Y tema a de los ver, pilotos es hasta cierto punto, ¿eh? en ese sentido, este parón que va a haber, que finalmente es de un mes, ¿les puede beneficiar a los equipos? O al revés, o al revés. yo creo que les va a perjudicar más porque como no pueden rodar con los coches Correcto. en pruebas privadas, no pueden resolver sus problemas que tienen físicamente en el coche. Porque hay una situación muy particular y ya lo ha estado sufriendo, por ejemplo, Adrian Newey en Aston Martin. Una cosa es el simulador y otra cosa es el coche. Y la correlación de datos entre el simulador y el coche es lo que le está dando en la torre a los equipos. Entonces, el que se hayan perdido la fecha de Bahrein y de Arabia Saudita, en realidad les perjudica más porque no pueden hacer en realidad
que lo que pueden ver en el simulador, ¿me explico? Porque no van a tener, digamos, esa data, ¿no? Ahorita lo que importa son las horas de vuelo, ¿no? Las horas en pista. Completamente. Ujú. Eso es lo más importante. En la pretemporada no era qué tan rápido iban los pilotos. En realidad lo que medías era la cantidad de vueltas, porque en función, imagínense, Aston Martin no pudo, ese es el gran problema. Más allá de que tienes un motor que no te funciona, es como dices, las horas de vuelo. Eso es, yo creo que de donde sacan el desarrollo principalmente. Y acuérdate que Williams no estuvo en el primer entrenamiento que se dio en Barcelona, ese que fue para Exacto. los equipos, y de todas maneras llegó barriéndose y todo a Bahrein para los entrenamientos oficiales de pretemporada, y Exacto. todavía tienen un coche lento y pesado. Ahora sí que yo he jugado con la palabra de que tienen un coche gordo porque tiene 30 y tantos kilos de más y que no han encontrado la manera de reducir el peso porque esos 30 kilos es el peso muerto que en la inercia te perjudica muchísimo. Bueno, Audi no ha logrado tener en competencia a sus dos autos en pista, ¿no? Esto te habla de la necesidad que deben tener de data, de que los coches estén rodando, no decir Cadillac, en general todos, ¿no? Digo, si acaso, evidentemente podríamos decir que a Toto Wolff eso no lo debe tener muy preocupado, pero ahora mismo creo que esa es la crisis de los equipos, ¿no? Y ahora saben que van a tener un mes en donde las cosas se aflojan, las cosas bajan de intensidad, las cosas, digamos, que se relajan, aunque quieran o no quieran, ¿no? Porque ya no hay viajes, porque nos están viendo todos los días, porque cambia la logística, porque hay preocupación, porque hay incertidumbre, y creo que ese es el reto más grande que ahora mismo tienen todos los equipos, que tiene la propia Fórmula 1, y nadie estaba previendo esto. O sea, nadie pensaba que en menos de un mes las cosas se iban a complicar por temas externos y que se iba a poner todo, pues, justo encapsulado, porque eso es lo que va a pasar todo el mes de abril, ¿no? Sí, porque no tienen los coches disponibles para hacer otra cosa. O sea, si tú te llevas el coche a la fábrica y armas el coche y tratas de hacer algo con él, pues tendrías que montarte como una caminadora para el coche y que le estés dando, pero eso ya lo tienes en el túnel de viento con un coche a escala. Pero el problema es, no puedes resolver, por ejemplo, qué tanto está vibrando el motor de Aston Martin como para que no fastidie tanto a Fernando Alonso, ¿me explico? Porque las vibraciones no solamente son las del motor, sino las que comunica la pista a través de la suspensión al coche. Entonces, cuando combinas esas dos vibraciones, obviamente llegas al tremendo espanto de ver este video de cómo suelta el volante para descansar las manos, ¿me explico? Y en toda medida, pues unos tienen ese problema, otros tienen problema con la batería, otros como el caso de Cadillac, que se les desarma el coche por un lado y por el otro tampoco pueden encontrar el ritmo en la velocidad, pero pues también creo que así como están las cosas, Audi llegó tomando una estructura con la que han trabajado 3 años y llegaron con su motor. Audi la hizo en grande por esa situación de no tener que llegar a ciegas y en ceros, pero Cadillac sí. Entonces, a mí de repente se me hace muy injusto que digan, pues Cadillac muy mal, cuando en realidad llegar a la Fórmula 1 como equipo nuevo es uno de los retos más grandes de todo el mundo. Más. Checo terminó en 16 y en 15 de 22 posiciones, agarrándose así el calzón del carro, como sea, con la mano llegó. Como decíamos, el mecate en la defensa, ¿no? Como decíamos. Con el mecate en la defensa y todo, chapó, o sea, para Checo y los ingenieros de Checo, Bottas es el primero que termina, de hecho es lo que estaban festejando, primero, la semana pasada, haber terminado el primer gran premio de la historia, y antier fue ¿cómo se llama? La primera vez que terminan los dos carros y al final acabaron con todos los que terminaron, ¿no? O sea que sigue habiendo con esa gran diferencia, ¿no? Que ahí acabaron, ¿no? Y acabaron en 15 y 16. No hay puntos, pero sí hay una situación que yo creo que es relevante. No sé para qué pueda servir, pero que ni siquiera acabaron en 21, 22, que es lo que les corresponde normalmente. También por otro lado, hay que tomar en cuenta que en mucho es porque los demás no acabaron. Sí, claro, por eso. Sí. O no empezaron. Ajá, o no empezaron. Pero quiere decir, ellos pudieron empezar con todos estos problemas técnicos y siendo nuevos. O sea, sí, ese es el
La suerte que tienen y qué bueno que les fue así, pero también por el otro lado hay que decir que el hecho de que todos tengan tantos problemas hacen que de alguna manera se pueda maquillar el resultado de alguna forma, como bien lo estás comentando, pero a lo mejor dentro de lo que estás comentando yo destacaría dos cosas. La primera, como bien comentas, ya terminaron los dos coches. Y la segunda, Ya, que era lo que yo cuando inició el programa, había perdido Checo 3 vueltas la primera carrera, ahora nada más perdió una. Entonces, hay una eh, progresión. la gente tiene que entender que conseguir esa ventaja o esa mejora es tan difícil, pero tan difícil como que después de que corriste un maratón, ahora tienes que correr un Ironman. ¿Me explico? O sea, Ujú. es cada vez más difícil lo que tienes que enfrentar. Entonces, no se nota, pero el trabajo ahí está. Y nos toca a nosotros desmenuzar qué es lo que pudieron hacer bien para informarle a la gente, porque la gente sigue pensando, pues qué maletas están ahí atrás. ¿Qué tanto va a cambiar la estrategia? ¿Cómo lo piensas, Primitivo? Si ya se sabe que no tienes las fechas de abril y vas a Japón, que será de este fin de semana al próximo, ¿cómo cambian las estrategias de los equipos, no? Porque saben que tienen un shot, un fin de semana completo para tratar de avanzar lo más posible. Eso es muy importante, porque Japón es una pista muy distinta a las de China y a la de Australia. Japón, dicen, es una pista de a de veras, no por menospreciar las otras. Es un clásico, además, Sí, ¿no? Suzuka es un clásico y es una pista muy exigente. Entonces, a partir de ahí viene este ajuste a las estrategias y al trabajo de todos los equipos. Y luego, bueno, pues a tratar de esperar. Yo no sé si cabría la posibilidad de permitir a que no estaría mal, ¿no? Permitir a los equipos dar vueltas en pista, en sus propias pistas, no sé, en diferentes circuitos que pudiesen estar habilitados para no perder este ritmo y no perder justamente esa imperiosa necesidad de saber cómo se están comportando los coches. Si no, vamos a perder otros 2 meses. Digo, no es que son 2 meses perdidos, pero los equipos sí van a perder otros 2 meses en tratar de desarrollar lo más que se pueda sus máquinas, sus coches. Y vamos a llegar a la mitad de la temporada todavía pues, en un terreno pues que más bien empedrado, ¿no? Sí, pura incertidumbre. Ahora, lo que decía este Primo y lo que dices, Alex, es que deja tú el circuito tradicional, es una pista de pruebas de Honda Ujú. diseñado específicamente para probar sus coches. Por eso tiene esa configuración de la larga recta, una frenada complicada con una cerrada tardía, o sea, ya diste vuelta a la derecha, luego tienes que volver a cerrar un poco más, y luego vienen las curvas en ese, porque es para checar el equilibrio de los coches. O sea, esta, al ser una pista de pruebas diseñada para el desarrollo de coches, le viene muy bien a los equipos para saber en dónde están. Parece mentira, pero este fin de semana de Japón, bueno, no este que viene, va a ser muy importante ver cómo van a reaccionar los equipos y los coches a este circuito. Pues estamos entonces en esta posibilidad, ¿no? En esta fecha tan importante, este gran premio en Japón que ocurrirá el último fin de semana del mes de marzo, con una incertidumbre tremenda para varios equipos y con un parón, porque es muy similar al parón de verano, prácticamente es el mismo tiempo, va a ser el parón primaveral. Suena medio raro eso, pero va a ser se van a detener las cosas en la primavera y vamos a regresar a actividades exactamente cuando empieza el mes de mayo. Es un mes preciso el que se detiene la Fórmula 1. Nosotros estaremos haciendo nuestro gran premio correspondiente al Gran Premio de Japón. Y bueno, pues ya les dejaremos saber si tendremos algún episodio intermedio previo a Miami, porque muchas cosas van a depender de lo que pase en Japón y de lo que vaya aconteciendo ese fin de semana, perdón, pero que además pues está acompañado de una situación geopolítica, está acompañado de una incertidumbre global y de un momento que tampoco podemos dejar pasar de lado, como ya vimos que afecta directamente a un proyecto como la Fórmula 1. Últimas vueltas, querido Primitivo, algo que quieras agregar en esta emisión. No, seguir muy atentos y de verdad, todas estas preguntas que nos hacemos quienes seguimos la Fórmula 1, eh, que no contaminen, como dice Sam, el disfrute de las carreras, por todas las razones. Yo insisto, a mí me parecen muy divertidas
porque hay competencia, por lo menos entre 4 o 5 coches, por las cosas raras que están ocurriendo, por el hecho de que no arranque McLaren. De verdad, es un entretenimiento y, pues de gran magnitud, incluso en las cosas absurdas. Entonces, creo que debemos dejar de ponernos, a la hora de apreciar las carreras, sí hay que dejar de ponernos exquisitos, ¿no? Pongámonos exquisitos después y vamos a divertirnos. Eso es lo importante y vamos a divertirnos aquí en Gran Premio W también. Charles Duverger. Hablando de lo que dice Primitivo, nada más, a mí me quisiera, porque no hablamos tanto de la carrera, hubo muchas cuestiones como la de Colapinto, como pase lo que pase, reglamento nuevo, nuevos motores de las pasadas. Hay que hablar de Oliver, man, en lo que está haciendo Haas, la paliza que le está metiendo al a veces impresentable de Esteban Ocon en la pista, no impresentable, pero que se equivoca mucho. Hay que hablar de Oliverman y sobre todo hay que hablar también de lo que implica la victoria de Kimi Antonelli, porque además fue muy emotiva, que además se juntó con lo de Sinner, el tenista, que también es un chavito italiano que le está rompiendo. Sí, que Sinner lo felicitó, ¿no? Cuando ganó. Un gran fin de semana para los italianos, sabiendo lo que es la Fórmula 1 desde hace 75 años para la Fórmula 1, lo que es Italia con Ferrari. Hay que decir que no ha habido muchos italianos que han ganado. El último italiano que ganó fue Fisichella hace 20 años y estaba a meses de nacer Kimi Antonelli. Yo sé que en muchos lados ya lo han dicho, pero sí es importante porque además el techo de Kimi Antonelli es mucho más alto por lo que se ve de los últimos que han ganado. Me gustaría nada más mencionar Ascari, Farina, Patrese, Alboreto, no sé tú, Sam, o alguno de ustedes si tiene otro nombre. No son muchos italianos, entendiendo lo que es para los italianos la Fórmula 1, y para dónde va Kimi. Kimi se había tardado, de hecho estuvo a punto de ganar, es su primer gran premio oficial, había ya ganado, es el segundo, después de Verstappen, el segundo chamaco, mocoso, en ganar en hacer el más joven, segundo más joven en ganar una pole position y el más joven en ganar un gran premio. Es una locura lo de Kimi. Es el segundo más joven en ganar un gran premio y el más joven en ganar una pole. Pero aquí lo importante es que tiene 2 temporadas en la Fórmula 1, nomás 2 temporadas. Y en estas 2 temporadas ha demostrado algo que es bien bonito. Es el Juan sin miedo de la Fórmula 1, que mientras no se lo ponga de sombrero va a seguir estando hacia adelante, con una muy buena herramienta, protegido por Toto Wolff, y creo que Toto, más allá de hacer la tarea con la gente para hacer el coche, también ha hecho la tarea para ayudarle al chavo a no perderse en su propio... Ese es el punto, Sam. Es el reemplazo que Toto Wolff eligió para suplir a Lewis Hamilton. O sea, ese es el nivel que tiene Kimi Antonelli, ¿no? O sea, había hasta cabildeos para que pudiera entrar. O sea, como de, oigan, pues está muy chiquito, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, el que más sabe, entiendo que a reserva de que de checar bien los datos, el italiano que más había ganado son 13 carreras. ¿Ustedes creen que Kimi Antonelli no va a ganar más de 13 carreras en lo que tiene de grandes premios? En la edad que tiene, en las habilidades que estamos viendo y en la realidad actual, es un gran candidato a ser campeón del mundo, si no ahora, en algún momento pronto, ¿no? Y ser el más grande en Italia. Y parece que está en el equipo correcto. Y Hamilton, a ver cómo lo toma. Ese era, ¿no? Exacto. Sam Reyes, algo que quieras agregar también post-China y pre-Japón. Yo creo que, como dice Primo, nos tenemos que quitar el ruido mediático de la cabeza y disfrutar las carreras. Tenemos que, como dice Charles, analizar qué es lo que están haciendo los demás que están levantando las migajas que dejan los que no pueden competir, porque todo eso nos va llenando el cúmulo de las experiencias de lo que significa la Fórmula 1 actual, y que al final no nos hagamos tontos. Aunque la gente diga y se queje de esto y el otro y aquello, si te gusta la Fórmula 1, no vas a dejar de ver la Fórmula 1. Entonces, mi mejor consejo es disfrútenlo, porque de eso se trata al final el deporte que tanto te gusta. Gracias, Sam. También despedimos a Lorenza Sánchez, que se descarriló, ¿no? Salió ahí se nos salió en una curva.
Pero bueno, gracias, querida Lore, como siempre. Un abrazo enorme a Alejandro Rosas, que no estuvo en esta emisión por compromisos profesionales. Y como les digo, este gran premio, esta versión, para quienes nos escucharon por años en W Radio, bueno, saben que el proyecto tenía una estructura que íbamos perfeccionando al paso del tiempo. Y ahora en esta nueva entrega en podcast también estamos pues teniendo más vueltas, ¿no? Y más vueltas. Queremos más horas de vuelo, como decíamos hace un rato. Estamos más o menos en una situación similar. Vienen cosas muy lindas que vamos a valorar mucho, conversaciones con invitados especiales, con amigos. Aquí se vale de todo. Estamos profesionales de diversos lugares, diversos proyectos, haciendo este podcast independiente con muchísimas ganas de llegar a ustedes. Así que suscríbanse, síganos, no dejen de recomendarlo, de mandar el link, de darle plays. Lo pueden ver en YouTube o lo pueden escuchar en plataformas. Gracias a Carlos Mike Rosales en la postproducción de video, Quetzalcóatl Ortega en la postproducción y diseño de audio, y sobre todo gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Hasta el próximo Gran Premio W. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.